Si van a la última página del material que acaban de recibir, ¿qué pasó con el material? ¿Ah? Pidan el material, todo el mundo debe tener material y si no tienen para pagarlo, pagan después. Marixa, vayan a la última página del material que se les acaba de entregar y hay un penúltima y última, oh, qué raro que quedó así. Hay un cuadro, es un cuadro que hice de resumen, el resumen de lo que sería la fiesta de Pentecostés. La última. Ok, miren allí esa última y es el resumen de lo que sería Pentecostés, ese cuadro. ¿Cuándo ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó en el Antiguo Testamento y luego qué pasó en el Nuevo Testamento? Es un resumen de todo lo que vamos a ver de la fiesta. Ocurrió en el Antiguo Testamento el día 50, porque ellos cuando llegan a Sinaí habían pasado 47 días después de haber pasado el desierto y haber cruzado el Mar Rojo. Llegan a Sinaí el día 47, Dios le da una instrucción, todo eso lo vamos a ver, a Moisés, y el día 50 el Señor le entrega a Moisés las tablas de la ley. Eso es lo que conmemora en el Antiguo Testamento el Pentecostés. Y luego encontramos en el Nuevo Testamento que el día 40, o sea, los 40 días cuando el Señor va en su ascensión, le dice a los discípulos que esperen en Jerusalén y encontramos que 10 días después, que era exactamente la celebración de fiesta de Pentecostés, los 120 que estaban en el aposento alto reciben la investidura del Espíritu Santo. Son 50 días exactos. Son dos cosas bien interesantes. La otra cosa que vamos a estudiar a lo largo de esto es Sinaí y Sión, porque encontramos que en Sinaí se recibe las tablas de la ley y en Sión reciben la investidura del Espíritu Santo. Quería que vieran el cuadro, es un cuadro que vamos a ver después posteriormente con bastante, o sea, vamos a ir lento. Lo otro interesante es que en el Sinaí ellos reciben la ley de parte del Señor que fue escrita por el dedo de Dios en tablas de piedra. Pero en el Nuevo Testamento es el Espíritu Santo quien viene entonces a traer la palabra que es Cristo para que more en la vida del creyente. Eso es la palabra de Dios escrita en el corazón. Eso lo vamos a ver también con bastante despacio. De todas maneras, sería bien importante que ustedes revisen ese cuadro en casa mientras llegamos, ¿ok? Ok, vamos a empezar hoy. Ok. Tengo aquí un poquito de problema. Si me prestan un material un momentico. No. Dile allá que me manden uno, porque es que primero es que la tabla se dañó y ahora como esta es nueva, tiene un problemita que no puedo llegar al material. Mientras vengo aquí hasta encontrar. Ok, ¿qué es la fiesta de Pentecostés? Vamos a empezar a trabajar con la Biblia por asunto de lo largo del material. He estado suprimiendo los versos bíblicos como antes los colocaba. Pero por favor, vamos a buscar allí, es conocida también como la fiesta de las semanas, y esta tenía lugar 7 semanas después de la fiesta de los primeros frutos. Acabamos de terminar primeros frutos. Quiero que recordemos esto. Estudiamos Pascua, día 14 de Nisán, día 15 de Nisán. Al día siguiente empezaba la segunda fiesta, panes sin levadura. 7 días después, primeros frutos, caía exactamente el día domingo y
hablábamos que es la fiesta que acabamos de terminar, tiene que ver con la resurrección, ¿ok? Veamos para que tengan bien clarito en sus mentes. Pascua, que habla la muerte de Jesucristo. Panes sin levadura tiene que ver con la muerte y crucifixión de Cristo, pero habla en el Antiguo Testamento del desierto. Y luego, primero frutos, resurrección, muerte y entierro de Jesús, la segunda, y la tercera, resurrección, primero frutos, celebrando, entonces, ese que siempre debe caer día domingo, porque esa fiesta, sin lugar a dudas, era después del sábado, ¿ok? Ahora, Pentecostés, Penta, recuerden que es lo mismo que se llama, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento le decimos Pentateuco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son 5, Penta es 5. Pentecostés tiene que ver con 5, que son 7 por 7, 49, al día siguiente de 49, porque son 7 semanas. De 7 días, son 49 días contando desde el domingo donde se traían los primeros frutos. 7 semanas, de 7 días son 49. Al día siguiente, Pentecostés. ¿Está claro? Por eso es Pentecostés 5 multiplicado 50. Pentecostés literalmente significa 50. ¿Ok? Vamos a empezar a ver aquí en la palabra, porque Levítico 23, 15 al 21 tiene varias cosas que son interesantes. Dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida. ¿Cuándo se daba esa ofrenda? El día domingo, que era después del sábado, ¿verdad? Primero fruto. 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Está bien claro. No hay pérdida aquí en esto. Sí, vamos a sacar a todos los niños. Lleva también a esta bebé. Y vamos a centrarnos siempre que llegamos. Están muy dispersos y entonces ya cuando agarran el calor se está acabando la clase. Y entonces por eso les cuesta entenderme a veces, porque yo voy muy rápido. Ajá. Entonces, a centrarse. En Deuteronomio 16, 9 al 10 dice, 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas. Hay una parte importante porque esta era, la fiesta de Pentecostés también era llamada fiesta de la cosecha o de la siega. La primera que se ofrecía los 50 días anterior tenía que ver con la salida de la cosecha de la cebada y el primer fruto tenía que ver con la cosecha del trigo. Pero ahora parte del sacrificio, y vamos a ver que es un sacrificio bien interesante lo que se ofrece en Pentecostés, porque es completamente profético para el plan de Dios con respecto a la iglesia. Quiero desde ya que abran sus ojos espirituales, porque la mayoría de ustedes ha entendido la fiesta de Pentecostés solo como el derramamiento del Espíritu Santo. Pero la fiesta de Pentecostés es una imagen mucho más amplia del plan de Dios, que como parte de esto está el derramamiento del Espíritu Santo que tuvo lugar en esa primera ocasión. Lo encontramos bien descrito en el libro de Hechos, ¿verdad? Desde el capítulo 1, 2, encontramos ahí la descripción. Ese fue el primer cumplimiento, pero la interpretación hasta este día ha quedado corta porque se quedan solamente en el derramamiento del Espíritu Santo y avanzan en lo que era el plan de Dios con el derramamiento del Espíritu Santo. Si logramos entender el propósito de Dios, lo vamos a ver primero en la sombra, luego en el cumplimiento en el libro de Hechos, vamos a entender lo que Dios está haciendo en este tiempo.
más de lo que usted se imagina. La fiesta de Pentecostés, personalmente, creo que en este tiempo hay un cumplimiento de esta fiesta como nunca antes, porque somos una generación descrita en el libro de Joel, una generación que está siendo investida por el Espíritu Santo. Dice que en los últimos tiempos esta generación iba a recibir al Espíritu Santo y dice, y los ancianos soñarán sueños, los jóvenes tendrán visiones, y empieza a describir, no solamente se queda allí, y los jóvenes, y dice, y los siervos y las siervas, y empieza a hacer una descripción tremenda de lo que implica el derramamiento del Espíritu Santo. Y ese tiempo empezamos a vivirlo desde Hechos, pero hay un clímax en este momento de la historia en cuanto a la iglesia, por lo que tenemos como generación que alcanzar para el Señor en los tiempos que nos corresponden. Así es que por eso les pido en el nombre de Jesús que la enseñanza que todos traemos puedan, no le estoy diciendo que la borren, sino que abran sus expectativas, porque es mayor de lo que ustedes aprendieron. Y sé, porque pues yo vengo del mover pentecostal, entonces sé lo que se enseña, y la mayoría de ustedes que vienen de iglesias también carismáticas pentecostales, sé lo que se enseña. Ahora bien, vamos a ver aquí, todavía en la parte histórica, esta fiesta era movible porque dependía de cuándo llegaba cada año la cosecha en cuanto a la sazón. Sin embargo, ahí en Éxodo 34:22 encontramos, dice, también celebrarás la fiesta de la semana, la de las primicias, la de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Esta fiesta primordialmente celebraba lo que ocurrió en Sinaí. ¿Cuántos recuerdan lo que ocurrió en Sinaí? Ahorita lo acabo de mencionar. ¿Cuál fue ese hecho tan importante que hasta este día Israel natural celebra? Que recibieron las tablas de la ley. Vamos a ir en contexto. ¿Qué fue lo que pasó? Salen ellos de Egipto, sale toda la nación de Egipto, pasan el Mar Rojo de manera sobrenatural. Dios abre aquel mar. En alguna de las clases le comentaba que había leído un reportaje tan interesante de una toma satelital de lo que es el Mar Rojo. El Mar Rojo se le dice de manera poética, pero en realidad es un lago, solo que es un lago bien grande, pero no es mar como tal. Y en una toma satelital de lo que es el Mar Rojo, se encontró que hay un puente natural. El único puente natural que hay es el lugar donde Dios le dijo exactamente a Moisés que debía llegar para atravesarlo. Y cualquiera se pudiera hacer la pregunta, bueno, pero si Dios lo abrió, lo podía abrir en cualquier parte. Sí, Dios es sobrenatural, es todopoderoso, pero nosotros no. Y el punto consistiría en esto: es un puente natural porque la cuenca del Mar Rojo es muy profunda. Es por lo menos en algunos lugares más de 150 pies de profundidad. El que Israel tuviera que atravesar una cuenca tan profunda iba a ser un problema para sus carros, para sus animales, para los ancianos, para los niños, porque es muy inclinada. El único lugar, según la toma satelital, fue exactamente el lugar que describe la Biblia por donde Israel atraviesa, que existe un puente natural por debajo, por supuesto, del agua que no se ve, y cuando el mar se abre, ellos atraviesan en seco por ese lugar casi derecho. ¿Estamos entendiendo? O sea, lo que quiero decirles es esto, que nuestro Dios es impresionantemente bueno y siempre los milagros que hace, los hace para bienestar, para beneficio de su pueblo, pero de manera abundante. Siempre me gusta pensar en la frase que dice que el Señor nos da más allá de lo que pedimos o entendemos, conforme a su buena voluntad. Y cuántas veces nosotros oramos y pedimos al Señor, pero el Señor en su conocimiento nos da exactamente lo que necesitamos y
nuestra mente no alcanza a entender la dimensión de la manifestación de la bondad de Dios. Amén. Ahora bien, esta fiesta entonces celebra la alianza y el don de la ley. Moisés recibe, esto lo encontramos en la Biblia con exactitud, la ley exactamente 50 días después que salen de Egipto. Dice, aquí les coloco, 3 meses después que los judíos salen de Egipto, llegan al desierto de Sinaí y acampan frente al monte. Exactamente habían pasado 47 días desde el cruce del Mar Rojo. Moisés ordena al pueblo purificarse durante los 2 días, lavar sus ropas y prepararse para tener un encuentro personal con Elohim de Israel al tercer día. Eso lo podemos ver allí en Éxodo 19:10. ¿Alguien por favor puede leerme ese pasaje? Por favor, alguien que me lo lea. Ajá. Fíjense, lo voy a leer en esta versión. Dice, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana y laven sus vestidos. Verso 11. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. 47 días exactos después del cruce del Mar Rojo. 2 días de purificación y al tercer día el Señor iba a aparecer en el monte Sinaí cuando entrega las tablas. ¿Cuántos días pasan? 50 días. Esto es bien importante. Ahora, quiero que entendamos algo porque vamos a ver la parte profética de lo que está hablando aquí este verso para que lo entendamos en el Nuevo Testamento y a nivel presente. Aquí hay una palabra que es clave para entender la siguiente. Dice que el Señor le dice a Moisés, santifica al pueblo. Antes de recibir la ley escrita por Dios, había que santificarse. Recordemos que en el Nuevo Testamento viene en forma de Espíritu Santo a nuestras vidas, pero vamos a ver la sombra, primer cumplimiento. La palabra santificar que aparece aquí en el hebreo, pueden anotarla, es la palabra tajer. Esta palabra significa ser brillante, pero también significa estar físicamente sano, con claridad, no adulterado, sin contaminación, moralmente inocente. Significa no tener mezcla, significa brillar. Miren todo el significado de esta palabra, de lo que Dios le está diciendo a Moisés que haga con el pueblo. Le está diciendo, el pueblo tiene que entrar en un proceso donde empiece a manifestar mi gloria. Vamos a verlo de esa manera en términos del Nuevo Testamento. Brillar significa manifestar la gloria de Dios. Le está diciendo, tienen que tener un corazón donde no haya mezclas, un corazón donde no haya corrupción, donde no haya contaminación. En las 2 clases anteriores le hablé acerca de justamente cómo es que nosotros tenemos tantas mezclas. Hemos mezclado doctrinas y filosofías que en este momento gran parte del cuerpo de Cristo, o sea, de lo que se conoce como iglesia, no sabe distinguir entre lo verdadero y lo falso. No puede distinguir entre lo que es verdadera palabra de Dios y doctrinas de hombre y aún doctrinas de demonios que se han infiltrado dentro de la iglesia de Cristo. Por eso es que estamos viviendo tiempos peligrosos, porque no es que Dios nos quitó el discernimiento, sino, como enseñaba el apóstol el día viernes, nosotros cambiamos lo verdadero por lo falso y empezamos a sustituir lo verdadero de Dios por lo falso con tanta facilidad. Nosotros mismos hemos hecho los cambios y estamos en un momento, hermanos, donde gran parte del pueblo de Dios y aún gran parte del liderazgo no puede distinguir entre lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios.
justamente encontramos que en el nacimiento de Jesús, el pueblo de Israel, escogido por Dios y que conocía la letra escrita, no pudo discernir la llegada del Mesías, la llegada del Rey, porque había demasiada doctrina falsa en ellos. Por eso no pudieron entender los tiempos. Y quiere el Señor librarnos a nosotros de no entender los tiempos, porque tenemos los ojos nublados con demasiadas filosofías humanas que están entretejidas con la verdad de Dios. Tenga el Señor misericordia de nosotros y nos permita entonces limpiar nuestros sentidos naturales y espirituales para reconocer lo que viene del Señor. Amén. Y que tenga el Señor misericordia de nosotros. En Hebreos 10:22, hablando ahora ya no en lo que es la sombra de lo que ocurrió en Sinaí, sino en lo verdadero, el autor de Hebreos dice de esta manera, dice: acérquense con corazón sincero, con plena certidumbre de fe, como purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Por qué este verso? Porque el corazón debe purificarse de la mala conciencia. ¿Qué significa una mala conciencia o una buena conciencia? ¿Sabe usted que en los estudios que se hacen, por ejemplo, en criminología es la ciencia que estudia el crimen, vamos a decirlo de esa manera, y toma, por ejemplo, estudian personajes que son emblemáticos en cómo hacer la maldad, el crimen. Y se ha encontrado, hermanos, que los criminales que perdieron, permítame usar, aunque sea redundante, la conciencia, es porque llega el momento donde su capacidad de sentir es como un callo que se hace y no pueden sentir nada. Y por eso pueden hasta disfrutar de hacer el mal. Aquí el autor de Hebreos nos dice que la purificación es un corazón. Fíjate que une corazón con conciencia, porque recordemos aquí que está hablando de dónde, del ser interior. Es cuando nuestra conciencia está completamente abierta, pero a lo que Dios está diciendo. ¿Cuántos cristianos, o mejor dicho, cuántos asistentes a la iglesia tenemos con mentalidades encallizadas, que se les hizo un callo en la mente? Y por eso no solamente caminan de manera tranquila, pecando, y en sus corazones no hay nada que les llame la atención. O sea, no hay una alerta de atención, porque el verdadero creyente no es que no caiga en algún momento de tentación. No, claro que caemos, claro que van a haber momentos en nuestra vida, muchos momentos donde vamos a hacer aquello que no le agrada al Señor. La diferencia es que si no, tenemos una conciencia limpia, el Espíritu Santo, que es la conciencia del creyente, inmediatamente va a venir a redarguirnos de pecado, de justicia y de juicio. Pero cuando el creyente o el que se llama creyente puede pecar sin que haya un redarguir del Espíritu, es porque hay un callo allí. Y no importa en qué área, llévelo desde el que parece menos terrible, un chisme, hasta el vivir de manera abierta en pecado. El creyente no es que no pueda caer en el pecado, pero jamás va a disfrutar el pecado, porque nuestra naturaleza rechaza el pecado. El verdadero creyente, el hombre, la mujer de Dios con el Espíritu Santo, cae en una situación vergonzosa, pero siempre va a ser redarguido y no lo va a poder disfrutar, porque va a haber algo, esa voz adentro que le está diciendo: estás lejos, estás caminando fuera del orden de Dios para ti. Pero cuando eso no existe, que se hizo ese callo, es cuando el mismo apóstol dice que han sido reprobados en su conciencia. En el libro de Romanos encontramos, por cierto, que Romanos capítulo 1, capítulo 2 son dos capítulos sumamente fuertes, porque dice cómo es que los seres humanos llegan a ese punto donde su conciencia no los reprueba. Dice que habiendo oído al Señor, habiendo escuchado de su grandeza, habiendo escuchado de su poder, simplemente por decisión cambiaron y dicen, y dejaron de adorar al Dios verdadero y le empezaron a dar la honra ¿a quién?
a los hombres. En lugar de adorar al Creador, empezaron a adorar a los hombres y a los animales y todo aquello, dice. Y empezaron a caer. El apóstol empieza a describir una caída paulatina. Dice, y llega un momento donde esos que un día decidieron, no me da la gana de adorar al Señor, entonces empiezan a cambiar el uso de lo que es natural y empiezan a usar aquello que es contra naturaleza. Y dicen, entonces se echan hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con animales, y ahí hay un revoltillo. ¿Usted ha leído Romanos capítulo 1 y 2? Es terrible. Y dice, pero ¿cómo empezó eso? Porque la conciencia empieza a hacerse un callo. Si cuando tú no eres reprendido por lo malo, yo te dijera que tírate en el suelo a llorar y dile, Espíritu Santo, reaviva en mí lo que tengas que reavivar. Porque por lo menos a nivel teórico sabes lo que es pecado. Porque la palabra de Dios nos lo dice. Amén. Y dice luego la palabra lavar. Me llama la atención. Estoy parándome en este verso porque lo estudié ahorita en la tarde. Wow, me pareció impresionante. El Señor le está diciendo a Moisés, vas a purificar al pueblo por 2 días. Y la purificación es que vas a lavarle sus vestiduras. Y entonces van a estar listos para el 3er día. Es el verso que acabamos de leer, ¿verdad? Fíjate, la palabra lavar que utiliza allí en el hebreo es la palabra kabaz. Esta palabra significa literalmente pisotear. Estamos todavía en el verso de Éxodo. Pisotear. Ahora, ¿qué significa pisotear? Pisotear, hermanos, es humillar en una sola palabra, ¿sí o no? Cuando dice, es que me pisoteaste es que pasaste por encima de mi dignidad. Mira lo que le está diciendo el Señor a Moisés. Présteme todo el mundo atención. Porque cuántas veces ustedes sienten, es que la pastora me pisoteó y lo que estoy es lavando sus vestiduras espirituales. Literalmente significa pisotear. Y la palabra, me busqué un significado en el diccionario regular y dice, humillar, maltratar de palabra a alguien. ¿Qué les parece ese significado? Esto nos habla, hermanos, cuando el Señor le está diciendo a Moisés, vas a tomar por 2 días al pueblo y los vas a santificar. Y la santificación es que vas a lavar sus vestiduras. Lo que está diciendo es, a través de una declaración de la palabra, de la enseñanza, los vas a llevar al punto donde se sientan humillados. ¿Humillados qué? Donde le bajen al nivel que tienen. Para que entiendas completa la frase, la palabra vestidos que está usando allí en el hebreo es la palabra simla, que implica una cubierta. Pero esa cubierta le da la forma al objeto que está por debajo. Por ejemplo, simla sería, miren esto, si lo vemos en la mesa, simla es este mantel. Este mantel permite ver claramente la forma de la mesa. Nos permite ver que es alargada o rectangular, que no es tan, que tiene, es más o menos lisa, porque la cubierta, aunque es un manto que lo está cubriendo, nos permite ver ciertas características de lo que está abajo. ¿Está entendiendo? Miren esto, para que entiendan la frase. Dice, lávale las vestiduras. Lavar es humillar o pisotear. Y vestiduras, que tiene que ver con el manto que deja ver lo que está por debajo. Y viene de una palabra que significa figura, ídolo o imagen. Yo dije que tiene que ver una cosa con la otra. Simla, y viene de semel. A mí me gusta estudiar mucho las palabras y estudiarle las raíces primitivas, porque así puedo entender mejor los conceptos. De hecho, si usted quiere ser un buen estudiante de cualquier lengua, inglés, español, la lengua que usted quiere estudiar, aprenda a estudiar los significados e irse a las raíces primitivas, porque siempre no va a haber manera que usted sea inapropiado en el lenguaje. Pareciera que el Señor le estaba diciendo aquí a Moisés, lávale la parte de arriba que le está dando forma a lo que está allá abajo escondido.
Pero si lo que está arriba viene de una palabra que significa ídolos o imagen, lo que está diciendo es, escúchenme, nuevamente me vengo aquí. Lávale la vestidura, que es lo que está tapando lo que está aquí, pero que de alguna manera deja ver, traspasa o manifiesta la naturaleza de abajo. Y está diciendo, quita del pueblo toda idolatría. ¿Cuántos años había pasado Israel en Egipto? ¿Cuánta de esa generación había nacido en Egipto? Porque recuerden que inicialmente entra a Egipto 70 personas. Y sale más de 1 millón por lo menos de hombres. O sea que por lo menos 3 millones de personas salieron de Egipto. Todas esas personas nacen en Egipto. ¿Y qué había en Egipto? ¿De qué me habla Egipto? Egipto me habla a mí del mundo. Y el Señor le está diciendo, para poder recibir mi ley, para yo poder escribir mi ley en sus corazones, porque el corazón de Dios era desde el principio entregarle la ley directamente al pueblo y no a través de un intermediario. Solo que si usted lee el pasaje, se va a encontrar que Israel no quiso subir y le dijo a Moisés, tenemos miedo, nos vamos a morir allí, sube tú. Lo que Dios te diga a ti, tú nos lo dices a nosotros y entonces nosotros obedeceremos. Y la iglesia ha seguido en el mismo problema. La iglesia quiere siempre un intermediario. La gente quiere nada más que alguien venga, estudie la Biblia y les da a ustedes y ustedes se quedan con eso. Hermanos, y si ustedes se quedan solo con la enseñanza que yo les doy, no hay ninguna diferencia con el Israel natural que pierde el encontrarse con su Dios cara a cara y que tuvo que tener el resto de su vida intermediarios porque no subieron al nivel de tener una intimidad con el Señor. Usted no puede vivir por excelente que yo pueda enseñar, que sé que enseño excelente sin vanagloria, pero yo sé que enseño palabra de Dios. Pero usted no se puede quedar con lo que yo recibo, porque lo que yo recibo, aunque viene una impartición sobre usted, la verdadera enseñanza que yo le doy tiene que llevarlo a usted a una búsqueda de Cristo. Si usted se conforma con lo que yo le doy, no hay ninguna diferencia con el pueblo natural de Israel. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Le dice, quita las vestiduras, lávale las vestiduras, humilla ese orgullo que tienen, que solamente viene a causa de la idolatría que aprendieron en Egipto. El Señor está diciendo lo mismo hoy. ¿Cuál es la razón por la que mucha palabra revelada de Dios no encuentra cabida en tu corazón? Porque hay idolatría. Y tú dirás, ay, pero yo no adoro a la Virgen María. Ay, pero yo no adoro a la Guadalupana. Ay, es que yo no adoro. Es que esos no son los únicos ídolos. Tu trabajo puede ser tu ídolo, tu esposa puede ser tu ídolo, tu esposo puede ser tu ídolo, tus hijos pueden ser tu ídolo, tu familia puede ser tu ídolo, tu tiempo libre puede ser tu ídolo, tu soltería puede ser tu ídolo o tu condición de casado puede ser tu ídolo. Hay muchas condiciones que se convierten en ídolos en nuestras vidas. Y el Señor está diciendo, si quieres que la palabra sea escrita en tu corazón, tienes que humillar esa condición de idolatría que hay en ti.